Voy a pedirle por favor que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer del 4 al 7. 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 7. La palabra del Señor dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En esta noche, el tema que vamos a tener nosotros es cuando el amor se equivoca, y para ello vamos a invitar a nuestro querido pastor de Lutri, que ya es de la familia, es de la casa. Él viene tantos años acá y siempre será bienvenido. Dios lo bendiga, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mañana vamos a hablar de la atmósfera de la familia. Atmósfera de la familia. El viernes vamos a hablar de responsabilidad. Y el viernes vamos a hacer una cosa muy especial. Yo les pido que el viernes vengan con la familia, se sienten juntas, porque vamos a hacer una oración especial por la familia el viernes. El sábado, muchachos, vamos a hablar de redes sociales, sábado de redes sociales. Y quisiera el domingo a la mañana hablar de las grandes etapas de la vida, las grandes etapas. Y quisiera hacer una reflexión especial. Vamos a estar a las 10 y a las 11:30 de la mañana con ese tema el domingo por la mañana. Así que vamos ya al tema de hoy. Ayer decíamos que formar una familia estable es casi una utopía en el presente. Ya no se forman familias estables, ahora estamos en el mundo de lo provisorio, todo es provisorio, todo es provisorio. Y yo creo que una de las cosas que sucede es que se está descreyendo permanentemente de que una cosa permanezca en el tiempo. Todo, no se miden las consecuencias de lo que se hace. Y por eso todo se quiebra con tanta facilidad. Ahora, el problema de la familia, del cual se habla permanentemente, no es en su raíz un problema de la familia, es un problema del hombre de hoy. Es un problema de algo que le está pasando al hombre de hoy. La manifestación artística más acabada del siglo XX es el cubismo. Y ustedes van a ver algunos cuadros cubistas, cuando tengamos la proyección, vamos a ver algunos cuadros cubistas, y usted ve que el cubismo lo que hizo fue justamente cortar permanentemente la figura humana, cortarla. Es decir, mostrar al hombre segmentado, mostrar al hombre incompleto, mostrar al hombre desarticulado. Y eso es lo que nos ha quedado justamente del cubismo, el hombre desarticulado, la naturaleza desarticulada. Nada está donde debe estar, nada está donde debe estar. Ahora, estos son cuadros de Picasso y de Gris. Y Picasso en el primero de los cuadros, en el primero a la izquierda, él pintó a uno de sus amigos. Indudablemente el amigo debía reconocerse, pero yo si lo veo por la calle no lo conozco. Porque indudablemente lo que hizo fue cortar y segmentar. Lo mismo hace Gris con otro de los amigos. Pero también una fábrica la muestra también segmentada. Y el cuadro de la derecha, pero de la parte de abajo, es un violín que está allí también todo segmentado. Ahora, esto habla del hombre de hoy, habla de lo que le está pasando al hombre de hoy. ¿Y qué es lo que le pasa al hombre de hoy? Que el hombre de hoy está segmentado. Y esto es lo que está diciendo, que el hombre de hoy está absolutamente segmentado, que el hombre de hoy está quebrado, que el hombre de hoy está desarticulado y desarticula todo a su alrededor. Un hombre desarticulado tiene algunas características. En primer lugar, no domina sus instintos. En segundo lugar, no sabe manejar sus sentimientos. Y esto lo vimos ayer, ¿no? Tenemos problemas con los sentimientos. Y no controla las pasiones.
Y entonces ese hombre es el que produce familias desarticuladas. Es decir, si yo tengo esto, y esta es mi característica, y yo formo un hogar, esa característica mía la voy a llevar también al seno de la familia y va a influenciar también a la familia. Ahora, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo formar familias realmente articuladas? Ustedes conocerán seguramente las Crónicas de Narnia. El que ha leído las Crónicas de Narnia porque leyó a Lewis y el que no porque ha visto la película de las Crónicas de Narnia. Lewis, además de ser un escritor muy ameno para los jovencitos, fue un gran estudioso del mundo medieval y un gran ensayista. Él estudió en la Universidad de Oxford y allí se formó como ensayista y sus ensayos son muy profundos y hay muchos ensayos acerca de la fe con muchísima profundidad. Una de las cosas que él dice en uno de sus libros, de sus ensayos, él dice: yo ya cada vez leo menos los diarios y veo menos televisión. Ahora usted dice, pero un hombre que se dedica a escribir ensayos y a opinar sobre la realidad, ¿cómo puede ser que diga yo no leo los diarios y no veo televisión? Y él dice, no leo los diarios y no veo televisión, o lo hago cada vez menos, porque nunca los diarios hablan de cosas esenciales. Hablan de la política y hablan del deporte. Pero de las cosas esenciales no se habla nunca. No se habla nunca. Por ejemplo, ahora estamos con el asunto de que Messi renunció. ¿No es cierto? Messi renunció. Entonces se habla de si tiene que volver, no tiene que volver. Ahora, lo realmente esencial de esto, lo realmente esencial, es preguntarse si un segundo puesto es una derrota tan grande. ¿Se da cuenta? Esta sería la pregunta esencial. ¿Qué pasa que una persona se desequilibra simplemente porque en un torneo sale segundo? Porque si hubiera salido último, se justifica. Pero salió segundo. Quiere decir que no se trata el tema esencial. Hablamos de corrupción. Y todos los países latinoamericanos nosotros somos los primeros. La Argentina es la reina de la corrupción. Entonces los periódicos hablan de corrupción, 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 corrupción. Todos los días se habla de corrupción. Pero lo esencial no es hablar de corrupción. Lo esencial es hablar de honestidad. A ver qué le pasa a la honestidad. ¿Cómo arreglamos un problema como este? ¿Qué le está pasando a la educación dentro de la familia para que tengamos tantos deshonestos? ¿Por qué dentro de la política en mi país está lleno de ladrones? ¿Se da cuenta usted? No hablamos de las cosas esenciales. Entonces dice Lewis, yo no voy a leer un diario para que me hable de las cosas secundarias. Quiero que se hable de las cosas esenciales. Ahora, esto parece un asunto personal de Lewis, pero resulta que Jean Guitton es uno de los grandes filósofos y teólogos franceses del siglo pasado, contemporáneo, tiene una obra que dice Silencio sobre lo esencial. ¿Y qué dice él? Que toda la sociedad nuestra, a través de los medios de comunicación, guarda silencio sobre las cosas esenciales. Siempre está hablando de cosas secundarias, nunca habla de las cosas esenciales. Se habla mucho del amor. Es el tema tratado en el cine, es el tema tratado en los medios, en la literatura, pero no se habla de cosas esenciales del amor. Se habla de cosas circunstanciales, lo que decíamos ayer, lo superficial. Por eso hemos leído el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. Porque el capítulo 13 de la Carta a los Corintios habla de la importancia que tiene realmente el amor en la vida del hombre y hace una descripción del amor que es la que nosotros hemos cortado para la lectura, la forma en que él describe el amor. Ustedes saben que la familia, el comienzo de la familia se da con el amor, con dos personas que decimos se enamoran. Se consuma el amor y se concreta en el matrimonio. El amor fructifica en los hijos, porque son el resultado de eso. Y el amor se glorifica en los nietos. Ahora, esto lo van a entender únicamente los que son abuelos, ¿no es cierto? Aparece un amor que es totalmente distinto,
pero es la última instancia grande del amor que tenemos en nuestras vidas. Amamos a otra persona, pero yo quisiera subrayar algunas cosas del verdadero amor, porque muchas veces podemos equivocarnos. ¿Cómo debe ser el verdadero amor para que se mantenga fresco en el tiempo, para que no se equivoque, para que nos deje beneficios? Del pasaje que leímos vamos a sacar un aspecto solamente, porque es muy rico y solamente voy a dedicarme a un aspecto. Una frase que dice acerca del amor. Dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Quiere decir que está diciendo, el amor tiene que ser justo y vivirse siempre en la verdad. La justicia y la verdad son dos cosas esenciales. Cuando la verdad tropieza, dice el profeta Isaías, la justicia se aleja. Y él lo dice en una forma casi humorística. Él dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no puede venir. Es decir, que cuando en lo público tropieza la verdad, la justicia se aleja, el derecho se aleja y la equidad se aleja. Están íntimamente relacionados, verdad y justicia. Comencemos por la verdad. Nosotros vivimos en un mundo de simulación, en un mundo de mentira. Cada uno se coloca la máscara a la mañana y sale a la calle. Y entonces viene alguien y le dice, ¿qué tal estás? ¿Bien? Y a mí cuando me preguntan eso, digo, ya me dio la respuesta. Porque no pregunta, ¿cómo estás? Está diciendo, ¿cómo estás? ¿Bien? Como diciendo, no me molestes si estás mal. Decime que sí. ¿No? El asunto es ese, que ya salimos predispuestos a que cada uno se mueva dentro de su mundo. Y uno puede estar viviendo un drama interno, pero se pone una cara más o menos pasable y sale a la calle. Y estamos viviendo en un mundo de gran simulación, de engaño. Uno de los, el doctor Paul Tournier, tiene un libro que se llama El personaje y la persona. Y él dice que nosotros salimos y tenemos un personaje, y lo que se mueve es ese personaje. Pero la persona es lo que está dentro de la casa y dentro nuestro, lo que vivimos en nuestro interior. Y esta es una realidad que nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir en la mentira. Somos convocados aquí a vivir en la verdad. Y sobre todo en el matrimonio, en la familia, en el hogar, siempre hay que vivir en la verdad. Salomón escribe en los Proverbios y dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Ahora, yo quiero detenerme en estas dos palabras, porque si alguien dice compra la verdad, quiere decir que la verdad tiene un precio. Hay que pagar el precio de la verdad. Y hay que pagar un precio por la verdad. Hay que pagar un precio. No es fácil decir la verdad en los momentos difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque se paga un precio. Pero es importante vivir en la verdad. Es importante decir la verdad. Hace 24 años atrás, me vino a ver el director de un diario. Y entonces yo había escrito un artículo para ese diario y me dijo, mire, queremos que escriba usted siempre en el diario. Entonces, que nos dé una nota de opinión, todas las semanas una nota de opinión. Entonces yo le dije, mire, yo pongo una sola condición. Vamos a hacer un trato con usted. Yo no voy a cobrar por esa nota, pero voy a escribir lo que yo quiero y lo que yo pienso. Usted sabe que los diarios tienen una línea editorial y entonces el periodista tiene que escribir de acuerdo a esa línea editorial. Él no puede decir lo que piensa, no puede traicionar la línea editorial de su diario. Entonces el periodista que está escribiendo tiene que entrar dentro de esa línea. Lo que yo quería era quebrar eso. ¿Y cómo lo vamos a quebrar? Bueno, que no haya ninguna obligación económica.
Y yo dije, esta columna la voy a escribir desde la óptica de un cristiano. ¿Cómo ve un cristiano la realidad? Y empecé a escribir. Al poco tiempo fueron y le dijeron, ¿cuándo lo van a echar a este periodista? Pero el diario aguantó. Hasta que llegó un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este juez de la Suprema Corte, usted se imagina lo que es un juez un presidente de una Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es el hombre que encarna la justicia en una nación, que tiene que defendernos. Uno de los problemas grandes que estamos atravesando es la trata de personas. Se descubre que el presidente de la Corte Suprema de Justicia está alquilando 5 departamentos para que se los use como prostíbulos. Y yo escribí. Y dije que no era digno, que se tenía que ir, que no estaba ocupando el lugar. Y entonces vino el director por segunda vez a mi casa, después de 24 años, vino a mi casa. Y me dijo, mire, hay que moderarse un poco, porque la verdad que... Y le dije, bueno, entiendo, vaya. Me senté en la máquina y le mandé la renuncia, no escribo más. Porque hay que pagar un precio por la verdad. Hay que pagar un precio. Salomón dice, hay que pagar un precio por la verdad. A veces decir la verdad dentro del matrimonio hay que pagar un precio. El precio de un enojo, el precio de una discusión, pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Porque el amor dice siempre la verdad en amor, pero la verdad. Y hay que vivir en la verdad. Y la verdad tiene un precio. Por eso Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, que no me asuste la verdad y entonces dígame, esto mejor no decirlo, esto mejor no tratarlo. Y entonces tenemos un cadáver en el placar de nuestra casa, en el closet de nuestra casa tenemos un cadáver. Porque no tratamos los temas de fondo, no vamos al nudo del problema. Y este es uno de los problemas que tenemos, que queremos, por evitar problemas, muchas veces estamos viviendo en la mentira, tenemos que vivir en la verdad. La primera verdad es la que señalábamos ayer, evitemos idealizar al otro. Evitemos idealizar al otro. El enamorado idealiza, ve al príncipe azul, ve a la princesa de sus sueños, pero no ama a la persona real. Y nos tenemos que casar con personas reales. Pero además tenemos que entender que esas dos personas reales tienen que fundar algo sólido. Y lo tienen que hacer desde la realidad. Vivir en la realidad significa que yo amo a mi esposa y cada uno ama a la persona con la que se ha casado. Y es más, yo admiro muchas cosas de mi esposa. Admiro, porque siempre en el amor hay algo de admiración. No se lo digo, pero la admiro. Claro, hoy está sentada por allá atrás, así que se enteró. En el matrimonio siempre hay algo de admiración, siempre hay algo de admiración, que vemos a la persona y vemos cosas que son sus virtudes, pero no idealicemos. No es el hombre ideal ni es la mujer ideal. Es decir, yo no soy el hombre ideal y mi esposa tiene que entender que yo no soy el hombre ideal y que de vez en cuando tiene que decirme, vamos a conversar. Y yo tengo que admitir eso. Hace poco mi esposa me dijo, quiero decirte algo, pero no quería herirme. Y digo, ¿qué? Y me dijo, no, ¿qué? No le voy a decir. Alguien por allá dijo, ¿qué? No le voy a decir. Pero tuve que decirle gracias. Gracias porque me lo dijo.
¿Nos entendemos? Mi esposa es la única que me critica porque me ama. Y es la única que me dice la verdad. Es la única que me baja la realidad. Que me dice, eso no estuvo bien. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que rebelarme, pelearme, discutir? ¿O tengo que analizar y decir, tienes razón? Cuando uno dice, gracias porque me dijiste la verdad, es cuando la verdad empieza a reinar dentro del hogar. Y porque nos atrevimos a pagar el precio de la verdad. Se pagó el precio de la verdad. Los matrimonios tienen que vivir en la verdad. La familia tiene que vivir en la verdad. No se puede vivir en la mentira. No se puede vivir con un cadáver oculto en algún lugar. No se puede vivir. Porque llega un momento que eso sale. Si no vemos eso, entonces no tenemos verdadero amor. El verdadero amor entiende al otro como un ser humano, pecador, imperfecto. Son dos seres humanos pecadores e imperfectos que se han unido, pero que están dispuestos a esforzarse el uno y el otro por ayudar al otro a que vaya adelante y sea mejor. Y nos vamos puliendo en esa mutua ayuda, porque al saber que yo estoy con una persona a la que puedo ayudar para que sea mejor, porque no es perfecta, y al saber esa persona que puede ayudarme a mí a ser mejor, porque no soy perfecto, al admitir los dos que tenemos nuestras cosas, ahí empezamos a vivir en la verdad y empezamos a hablar la verdad. En la iglesia primitiva hay un caso tremendo, que es el de Ananías y Zafira. Es un matrimonio que hace una transacción comercial, vende unas tierras y resulta que quieren aparentar. Y como dentro de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, los que vendían algo lo daban para los pobres, ellos quisieron aparentar que ellos también eran muy generosos. Pero el esposo, porque los esposos eran los que hacían las transacciones comerciales, le dijo a la esposa, lo hemos vendido en tanto. Pero ¿qué te parece si nos guardamos un poco para nosotros, damos la otra parte, pero le decimos a todos que estamos dando todo? Y allá fueron con esa simulación. Y eso fue el desastre para los dos. Léalo usted en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Yo no sé quién inició el asunto, pero a lo mejor fue el esposo que le dijo, ¿qué te parece si? Pero la esposa no le dijo, no, mira, esto no va, esto es malo, vamos a vivir en la verdad. No se lo dijo. Y ahí está el problema, en que los dos tiraron juntos para la mentira y los dos se estrellaron por eso. Y tenemos que aprender a escucharnos en el matrimonio, a escucharnos. No tiene que escucharse en el matrimonio solamente la voz del hombre o solamente la voz de la mujer. Tienen que escucharse las dos voces. Tienen que escucharse. Y tenemos que escucharnos unos a otros. Y tenemos que aprender que el esposo a veces tiene razón y la esposa no la tiene. Y que otras veces la esposa tiene razón y el esposo no la tiene. Y acá es donde entramos en crisis los latinoamericanos. Porque el machismo no nos permite admitir que una mujer nos puede estar corrigiendo. Ahora, un gran guerrero de la antigüedad, el rey David, gran guerrero de la antigüedad, poeta, guerrero, rey, todo, un día iba a cometer una grave falta, iba a ser un desastre. Y tomó a una parte de su ejército para atacar a un hombre que lo había ofendido duramente. Y cuando iba por el camino, la esposa de este hombre se cruzó y se paró y con toda humildad le dijo, escucha, vas a hacer una locura. Mi esposo es un necio y yo lo sé.
pero es mi esposo. No hagas esa locura. ¿Y David qué dijo? Dijo, bendita seas tú del Señor que me estorbaste. Bendita seas tú del Señor. Ninguna actitud machista. Si esta mujer viene y dice una verdad, yo tengo que admitir que es una verdad. ¿Por qué? Porque lo primero es vivir en la verdad. En el matrimonio hay que ser transparente, saber dialogar, escuchar y responder con sabiduría. Esto es lo primero. Lo segundo, evitemos cometer injusticias. Evitemos cometer injusticias. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Evitemos cometer injusticias. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y en el matrimonio hay que dar a cada uno su lugar, ser ecuánime en las decisiones. Hace poco escuchaba a un profesional muy importante, que trabaja tratando de solucionar el problema de la desnutrición infantil. Es un médico. Y tiene una institución que tiene filiales en todos lados, también en el Perú, trabajando específicamente sobre este tema. Y entonces vino a dar una conferencia. Y él dijo una frase que yo creí, con esa frase lo matan. Él dijo, señores, hay que entender esto. La familia es una institución jerárquica. Es una institución jerárquica. Y es verdad, cuando usted va en la Biblia, la familia es una institución jerárquica. Significa que hay un orden y que hay responsabilidades. El apóstol Pablo habla de la función del padre de familia. Y cuando habla de la función del padre de familia, dice que gobierne bien su casa, que gobierne bien a sus hijos y a su casa. Fíjese que él utiliza la palabra gobernar. No utiliza la palabra mandar, utiliza la palabra gobernar. Ahora, nuestra palabra gobernar viene del griego. Los griegos fueron un país de grandes navegantes. Y gobernar significa pilotear un barco. Eso es gobernar. Y si usted se fija en el diccionario de la Real Academia, la primera acepción que tiene es conducir o dirigir una embarcación o un vehículo. Gobernar es tomar el timón y llevarlo adelante. El padre de familia tiene que tomar el timón y ir guiando a la familia por el buen camino. Porque es el timonel. Es el timonel. Esta es la función del hombre, ser un timonel. Quiere decir que la familia es un lugar donde nadie puede decir, en mi casa mando yo. Porque una cosa es mandar y otra cosa es gobernar. Totalmente distinta. No se manda, se gobierna, se conduce, se orienta, se convence, se habla. Porque hay que dar rumbo. Cada uno debe ser escuchado. Y tenemos que escucharnos y decir, ¿vamos para acá? Sí. Pues el papá toma el timón y vamos para allá. Pero todos sabemos que vamos en ese rumbo. Cada uno tiene su lugar y cada uno tiene que ser escuchado y cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Eso se llama justicia, que en el matrimonio cada uno ocupe el lugar que le corresponde. Es decir, que no nos desbordamos ni para un lado ni para el otro, que nadie siente que tiene toda la verdad, pero que hay un orden. Y en un barco hay un orden. Se hace una carta náutica, se le da el timonel, él es el responsable de guiar el barco hacia allí. Y los demás están todos colaborando en todas las otras tareas. Porque en definitiva, la familia es como un barco. Todos juntos compartimos el mismo destino. Y todos juntos tenemos que llegar al buen puerto. En la Biblia está la historia de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca era un matrimonio que se amaba. La Biblia dice específicamente que Isaac amó
a Rebeca. Pero tuvieron 2 hijos, gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era un muchacho fuerte, era el hombre de lucha, era el hombre que salía a cazar y traía la caza y la ponía sobre la mesa, y Jacob no, Jacob era más apocado. Y Esaú, como todo padre, lo miraba a Esaú, perdón, Isaac lo miraba a Esaú, y al mirar a Esaú veía un poco reflejo de lo que él quería, de lo que él era. Y entonces Isaac amaba a Esaú y empezó a privilegiarlo. Ahora la esposa tenía que llamar a Isaac y decirle: Isaac, estás haciendo mal, porque tú tienes 2 hijos. Estás haciendo mal. Pero la esposa no habló. ¿Saben lo que hizo? Se puso del lado de Jacob, que era el débil. Se puso del otro lado. No hablaron, no conversaron. La palabra tenía que haber sido: Jacob, también es tu hijo. Mi esposa estaba conversando con mi nieto más chico. Tenemos 2 nietos, uno Felipe y otro Simón, que tiene 5 años. Simón se asusta con los payasos, no le gustan los payasos. Y no le podemos sacar el miedo a los payasos. Y entonces en la esquina de nuestra casa hay un teatro y allí venían unos payasos. Entonces Celia trataba de convencerlo a él de ir a ver los payasos. Y dice: Simón, son personas que se pintan la cara. No tenés que tener... No, dice: yo no voy. Y Celia le dice: bueno, no hay problema, yo me voy con Felipe, que Felipe no se asusta. Y este gurrumín de 5 años mira a la abuela y le dice: no digas eso, abuela, porque vos tenés 2 nietos. Yo también soy tu nieto. Le puso las cosas en caja. ¿Se da cuenta? Él reclamó su lugar. Y él le explicó que no estaba siendo ecuánime si iba con el otro. Esto fue lo que le faltó al diálogo entre Isaac y Rebeca. No hablaron, se volcaron el uno al otro. ¿Cómo terminó la historia? La familia destrozada. ¿Por qué? Porque tenían que haber hablado, porque tenían que haberse sentado y dicho: ¿por qué no conversamos esto? Muchas veces los padres y las madres se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Muchas veces pasa eso, lo hacen inconscientemente, pero para eso está el otro mirando y diciendo: mira que está pasando esto, mira que está pasando esto. Porque cuando sabemos hablar y ponemos la justicia donde debe estar, entonces la familia marcha en paz. Por eso yo me detuve únicamente en este versículo y en estas 2 palabras, en esta descripción del amor, porque creo que son 2 palabras importantes para tener en cuenta. Todas las demás también son importantes, pero estas 2 son importantes para la situación que estamos viviendo. Que haya verdad, que no haya nada oculto, que seamos transparentes y que haya equidad, que haya justicia, que cada uno sepa ocupar su lugar y sepa tener su lugar y sepa ayudar al otro y sepa hablar con el otro para decirle: esto no es justo. Y cuando nosotros juntamos estas 2 cosas, el timonel va adelante. Pero no hay que olvidarse de algo. La familia es una nave en que todos navegamos. La tripulación la forman la mamá y los hijos, y el papá es el timonel. Pero la familia tiene que tener un capitán, y el timonel no es el capitán. El timonel no es el capitán. Tiene que haber alguien que marque el rumbo a largo plazo, que diga cómo se deben hacer las cosas. Alguien que dé el plano.
¿Quién es el capitán del barco de la familia? Dios hizo a la familia. Es el creador de la familia. Es una institución que salió de las manos de Dios. Y Dios vio al hombre fracasar. Y nos vio fracasar una y otra vez. Y porque fracasamos una y otra vez, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Para qué vino? Porque nos equivocamos, porque somos falibles, porque cometemos errores, porque tendemos al mal, porque somos pecadores. Por eso vino Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué vino? ¿A fundar una gran religión? No, no vino a eso. ¿A enseñar una maravillosa doctrina? La doctrina de Cristo es maravillosa, pero no vino para eso. ¿Para hacer milagros deslumbrantes? Los hizo, pero no vino para eso. Él vino para morir por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado. Este es el sentido de la cruz. ¿Por qué hay una cruz en las iglesias? Porque el hecho central de Cristo es la cruz. Porque el hecho fundamental es ese. Porque en la cruz Dios grita, miren que todos son falibles, pecadores, tienden al mal. Miren que no son perfectos ni justos, que necesitan un Salvador. La cruz es el grito que grita nuestra verdad también. Me dice que yo soy pecador. Y en la cruz Cristo ofrece su vida por nosotros, pagando el precio del pecado, para convertirse en el capitán que necesitamos en nuestra vida. Y cuando en la familia llamamos a Jesucristo, y Jesucristo está presente, cuando todos entendemos que no somos los dueños de la verdad, que el dueño de la verdad es Dios, y que la familia la tenemos que orientar como el Señor manda y no como nosotros mandamos, que Él tiene que orientarnos. Cuando todos inclinamos la cabeza, desde el timonel para abajo, inclinamos la cabeza. Cuando todos admitimos que necesitamos a Cristo, entonces el barco tiene capitán y el barco tiene rumbo. Pero el asunto es que este es un capitán que no invade ninguna nave. Entra si lo llamamos, entra si lo buscamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas familias a la deriva? Porque la manda el timonel o porque la manda la tripulación, pero no tienen la verdadera carta de navegación para llegar al final, porque no se han acercado a Jesucristo, porque no han buscado el poder de Dios para ir adelante. Porque cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, lo hace porque el hombre está totalmente desarticulado y viene para reunirlo nuevamente. Viene para volver a darle la dimensión humana. Y cuando llegamos a Cristo, ese hombre desarticulado que tan bien pintaron los cubistas, encuentra en Cristo aquel que le da armonía, aquel que lo articula. Y cuando nos inclinamos delante de Él, recuperamos el equilibrio como personas. Y cuando empezamos a depender de Él, y Él es el capitán de nuestra vida, empezamos a ser padres, buenas madres, buenos hijos. Porque tenemos a alguien que sabe más que nosotros y alguien que manda. En mi casa mando yo, es una frase que la tenemos que desterrar. No manda ni el hombre ni manda la mujer. Hay que buscar que esté Jesucristo presente y Él marque el rumbo. Él nos dé la carta de navegación. Después nosotros manejamos el timón, vamos moviendo el asunto, pero sabemos para dónde vamos. Sabemos cuáles son los principios, sabemos cuáles son las normas.
solamente cuando Cristo entra dentro de la vida. Y cuando Cristo entra dentro del hogar, entra la verdadera paz y el amor se consolida. Estamos queriendo vivir en una sociedad donde Dios esté ausente. Y este es el problema. Este es el problema. Dios está presente. Cada mañana cuando el sol sale, está gritando que Dios está presente. En cada semilla que germina, la naturaleza grita que Dios está presente. En cada niño que nace, Dios está diciendo que Él está presente. Estamos viviendo continuamente en el milagro de una creación que no entendemos, pero que sin embargo funciona. Porque hay un Dios, que es el que hace salir todos los días el sol sobre los justos y los injustos, y hace caer la lluvia que germina sobre los justos y sobre los impíos. Un Dios que nos ama y un Dios que quiere estar con nosotros. El asunto es si nosotros queremos estar con Dios. Formamos hogares que tienen un timón y se pelean por saber quién lo maneja. Formamos hogares que son barcos, pero no tienen rumbo. Cuando llamamos a Cristo sabemos para dónde vamos, sabemos quién lo maneja y sabemos también cuál es el destino que tenemos. Por eso necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Y esta noche yo le pido que allí donde está, abra su corazón a Dios, abra su corazón a Cristo. Y le diga a Él: Señor, yo te necesito en mi vida, y te necesito en mi casa, y te necesito en mi familia. Porque no podemos vivir desarticulados. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Vamos a inclinarnos todos en oración allí donde estamos, por favor. Y vamos a orar al Señor. Señor, tú nos has privilegiado haciéndonos partícipes del misterio del amor y de la vida. Y por eso formamos familias. Porque se fundan en el misterio grande del amor y fructifican en el misterio grande de la vida. Señor, queremos pedirte esta noche que tú mires a nuestras familias y hables a nuestro corazón. Que podamos ver claro la realidad que estamos viviendo, nuestra propia realidad como personas, y podamos levantar los ojos a Cristo y decirle: Señor, tú tienes que ser el Señor de mi vida y tienes que ser el Señor de mi familia. Necesitamos, Padre, hogares sólidos, fundamentados en la verdad, que sean ecuánimes y que tengan un buen capitán. Y Señor, queremos pedirte que tú te acerques esta noche a cada uno de aquellos que se están necesitando y que le hables, Señor, al corazón para que pueda abrir su vida y pueda entregarse esta noche a ti. Estamos todos orando allí en nuestros lugares. En este momento estamos todos en quietud allí donde estamos orando al Señor. Y yo sé que hay aquí personas que necesitan a Jesucristo. Y por eso les voy a hacer una invitación. Si usted está necesitando a Jesucristo, dígale en este momento al Señor: Señor, entra en mi vida. Señor, perdona mis faltas y mis pecados. Necesito empezar una nueva vida contigo.